Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ver algunas caras más de las que vemos habitualmente cuando nos toca predicar con el salón vacío, que es un penal. Así que estamos contentos, aunque hay mucho espacio. Está bueno volver a vernos y aprovechar mientras se pueda la presencialidad y seguir orando por nuestro país, por toda la situación, para que la cosa vaya mejorando y pronto podamos volver a la normalidad de antes, no a esa cosa que nos quieren vender ahora como normal. Capítulo 2 de 1 Samuel. Capítulo 2 de 1 Samuel. Hace unos días empezamos a estudiar este libro histórico de la Biblia que nos cuenta el final del período de los jueces, como decíamos el otro día, y el principio de la monarquía en Israel. Y estamos viendo el nacimiento y el desarrollo de este personaje bisagra en la historia de Israel, que fue el profeta Samuel, el último de los jueces, el primero de los profetas, el que ungió a los dos primeros reyes. Y habíamos estado mirando su nacimiento, ¿no? Empezamos a ver la historia de sus padres, en realidad, cuando ellos empezaron sobre todo su madre, a orar fervientemente por tener un hijo varón. Y vimos cómo Dios escuchó su oración y le concedió que naciera ese hijo al que ella se había comprometido a dejar en el tabernáculo para que sea un hombre consagrado a Dios todos los días de su vida. Y vimos cómo ella, cuando el niño ya fue suficientemente grande, cumplió con aquel voto, lo llevó al sacerdote Elí y lo dejó ahí, siendo todavía un niño pequeño, para que viviera en ese lugar, ¿no? Lejos de ella, pero tranquila, confiada en que lo dejaba en las manos de Dios para que sirva a Dios todos los días de su vida. Y estuvimos mirando su oración, ¿no? Lo que la Biblia dice, el cántico de Ana, donde ella exalta al Señor por su gracia, por su soberanía, por su poder, por eso que había hecho con ella, de levantarla del lugar de humillación, del menesteroso, del basurero, como dice ahí, del muladar, y la había honrado de semejante manera. Y termina exaltando a Dios y visualizando lo que Dios iba a hacer, trayendo a un rey que iba a reinar sobre todas las cosas, que era el Mesías. Y ahí termina la sección en el versículo 11, cuando ellos se vuelven a casa. Y capaz que uno puede imaginar despidiéndose por última vez de su hijo ahí, que quedaba al lado del sacerdote Elí. Toda una escena muy conmovedora, muy tierna, con una música de piano sonando ahí, final feliz de una película, pero inmediatamente vamos a ver cómo el tono de la historia se pone bastante sombrío. Y todo ese clima que parecía tan ideal no es así, ¿no? Porque miren lo que dice la Escritura en el versículo 12 del capítulo 2. Hace poco Mauri estuvo hablando de este pasaje, pero vamos a mirar otras cosas. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar al sacerdote, porque no la tomará de ti cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, dámela ahora o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar de que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo
y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y de cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que el pueblo dice de vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Por acá, lo que vamos a leer hoy. Elí era el sumo sacerdote. Ya lo vimos en el primer capítulo. Era un hombre bastante grande de edad, al parecer también bastante grande de físico, pero sobre todo era una persona que estaba bastante cansada, ¿no? Y resignada, y se muestra bastante displicente con lo que tiene que ver con la casa de Dios. Así que él no ejercía el sacerdocio, sino que lo había delegado en sus dos hijos, que se llamaban Ofni y Fines. Y la Biblia los describe como hombres malos, hombres impíos. Dice en el original literalmente, eran hijos de Belial, ¿no? Hay una traducción que lo dice así, hijos de Belial, que esto era como un insulto, era una forma de decir que eran personas despreciables, que no servían para nada. En el Nuevo Testamento esta frase ya se identifica con Satanás, Belial se identifica con Satanás. Capaz que alguno recuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:15, cuando dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Porque se identificaba esa figura, ¿no?, con el propio Satanás. Así que era algo que describía una persona absolutamente despreciable, inútil, desagradable. Pero también eran personas sin conocimiento de Dios, impíos y sin conocimiento de Dios. Y eso quiere decir que ellos no conocían al Señor íntimamente. Por supuesto, no habla del conocimiento intelectual de Dios. Ellos eran sacerdotes, seguramente conocían algunas cuestiones respecto a la ley, al culto, y conocían el nombre de Dios, sabían cosas que Dios había hecho, pero no conocían a Dios de la manera en que Dios quiere que le conozcamos. No tenían una relación personal con Dios y no les importaba ni Dios, ni el culto, ni la gente que venía a ofrecerlo, no les importaba nada más que satisfacer sus propios privilegios o sus placeres, ¿no? Comer bien, acostarse con mujeres, lo que venga, era lo único que a ellos les interesaba. De manera que actuaban de esta manera con la gente que venía a ofrecer el sacrificio. Y estaban perpetrando un tremendo mal contra Dios y también contra el pueblo, y deshonrando el sacerdocio, el oficio que estaban ejerciendo. La Biblia dice que Dios había elegido a la tribu de Leví, a la tribu de la que pertenecía Ofni, Fines, Elí, y que también Samuel pertenecía, de donde provenían los sacerdotes y los levitas, y los había escogido por algunas cuestiones puntuales que están relatadas en la Escritura, por su lealtad hacia Dios en un momento crucial de la historia, cuando el pueblo se había volcado a la idolatría con el becerro de oro ahí, que es esa historia que está en el capítulo 32 de Éxodo. Así que Dios había dejado que ellos fueran las personas que oficiaran el culto y el sacrificio, ¿no? La familia de los sacerdotes era la más importante en ese sentido, la que tenía que hacer los sacrificios, pero también otra familia de los levitas se ocupaban de tareas también de servicio en el tabernáculo, del armar, de desarmar, de mantener las lámparas, de trasladar el tabernáculo, una cantidad de cosas, la música, etc. Eran personas que no habían recibido tierra en Israel como las otras tribus, pero Dios a ellos les había asignado el poder vivir de las colaboraciones o de los diezmos del resto del pueblo, ¿no? Así que las otras tribus tenían que dar el diezmo para sostener a los levitas, toda la función que ellos hacían, tanto en el templo o en el tabernáculo en ese momento, como también en la parte civil, porque muchos de ellos se encargaban de impartir justicia. Así que Dios dice, por ejemplo, en Números 18, le dijo a Aarón, dice, de la tierra de ellos no tendrás heredad,
ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que la ley establecía que los levitas y los sacerdotes tenían el sustento que dependía de los diezmos del resto de las tribus. Y también para su alimentación les había asignado parte de los sacrificios, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios, los que sirven en el altar, del altar participan. Así que estaba establecido en la ley, ¿no?, que los levitas y los sacerdotes, en este caso, comieran de parte de los sacrificios, estos sacrificios de animales que los israelitas venían a ofrecer. Pero estaba establecido qué parte, ¿no? Hay varios pasajes, pero yo les voy a leer lo que dice Números de Deuteronomio 18. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, que de los que ofrecieren sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, que me parece que es la aguja, no miré bien la parte de acá de la vaca, la quijada y el cuajar, que es toda la panza, los intestinos y las vísceras, ¿no? Eso era la parte de los israelitas. Después hay otros sacrificios y también podían comer otras cosas más, no era lo único, ¿no? A lo que quiero ir es que estaba establecido en la ley, pueden leer si les interesa el tema, Levítico capítulo 3 y capítulo 7, donde se dice qué parte podían comer de cada sacrificio. Pero noten lo que el texto dice. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, ¿no?, que cuando venía alguien a ofrecer, ellos se agarraban. Así que ya en el tiempo de Elí, que no había pasado tanto desde que la ley había sido establecida, se había cambiado la ley de Dios por la costumbre. Y los sacerdotes hacían de una manera distinta a lo que la ley decía, ¿no? Y este apartamiento de la ley ahora estaba llevado a un extremo por estos tipos a los que les importaba un pepino todo esto de los sacrificios. Y abusaban tranquilamente de la gente, ¿no? Yo me imagino, tenían un garfio, ¿no?, como así de 3 puntas, tipo, ¿cómo es el X-Men Wolverine, ¿no? Pácate, encajaban el coso en la olla, tratando de agarrar la mayor parte posible para quedarse ellos con eso y robarle a Dios la ofrenda que le correspondía. Y después también dice que sacaban de la carne a prepo antes que fuera ofrecida. Porque la ley decía claramente que la grosura, que es la grasa que recubre ahí cierta parte de los animales, tenía que ser quemada porque eso era reservado para Dios, era de olor grato para el Señor. ¿Qué olor grato ni nada? Ellos querían antes. Dice, yo cocida no la quiero cruda. Y a prepo, ¿no? Y si venía el hombre que venía a ofrecer decía, no, pero vamos a ofrecer, primero hay que ofrecer. No, nada. Si no me la da, yo la agarro, ¿no? Y dice el escritor, era grande el pecado de estos hijos de Elí. Y vimos también cómo dice ahí que Elí era demasiado viejo, o él se pensaba que era demasiado viejo para hacer algo al respecto, ¿no? Y por más que oía lo que sus hijos ahí hacían con los sacrificios y también cómo se aprovechaban de las mujeres que venían a la puerta del tabernáculo para velar y se acostaban con ellas, no hacía nada más que alguna reprensión un poco timorata, ¿no?, y suplicante, ¿no? ¿Por qué hacen eso, hijo? No se hace, eso está mal, no sé qué. Pero tampoco se ponía demasiado firme. Y el otro día Mauri nos decía, ¿no?, cómo estaba Elí fallando en sus responsabilidades, tanto como padre como sacerdote, de tomar medidas más drásticas, ¿no?, que una simple reprensión, así dicha como consejo. Elí permitió que caminaran por ese camino hasta que al final encontraron una disciplina severa del Señor, como vamos a ver en la próxima si Dios quiere. Pero ya el texto nos adelanta que Dios había determinado ejecutarlos, ¿no?, hacerlos morir. Pero vamos a ver que también hay un castigo más severo, no sobre
ellos solamente, sino también sobre sus descendientes. Porque lamentablemente algunas decisiones que nosotros tomamos no solamente nos condenan a nosotros, sino a veces perjudican a personas que están a nuestro alrededor. Pero en todo este desastre, ¿no?, entre medio de este panorama tan triste, encontramos algo que es una luz de esperanza. Hay 3 versículos ahí que nosotros leímos que están como engarzados en ese montón de tristeza, ¿no? El versículo 18, el versículo 21 y el versículo 26. Dicen más o menos lo mismo, ¿no? Pero resaltan ahí con brillo propio. Dice el versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. El versículo 21 dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y el 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Y al leerlos en el contexto nos marcan ese contraste entre el joven Samuel, que era seguramente un niño, ¿no?, un preadolescente, y estos hijos de Elí, que eran sacerdotes y que habían elegido un camino de degradación y desprecio por las cosas de Dios. Mientras tanto, Samuel seguía poniendo todo su empeño en servir a Dios y agradarle a pesar de ser todavía pequeño. Dice el texto que estaba vestido con un efod de lino, que era una túnica que usaban los sacerdotes, ¿no? Él todavía no era sacerdote y no tenía edad para ser sacerdote, pero la madre le hacía, como vamos a ver ahora en un rato, como una túnica pequeña para que él pudiera sentirse ahí como alguien que estaba oficiando al Señor y estaba realmente sirviendo a Dios, ¿no?, con mucha más integridad que los grandes. El efod de los sacerdotes tenía el pectoral, donde estaban aquellas piedras que representaban las tribus de Israel, y tenían también el urim y el tumín, esos objetos que usaban para determinar la voluntad de Dios, que no sabemos muy bien cómo eran, y Samuel tenía uno hecho a su talla para que pudiera servir a Dios, ¿no?, aunque era todavía un niño pequeño. Y yo de este pasaje quiero señalar 2 cosas, 2 palabras o 2 conceptos. Uno, crecimiento, y otro, contexto, ¿no? Crecimiento y contexto. El primer concepto tiene que ver con esto que el pasaje nos dice, ¿no? Y el joven Samuel crecía, iba creciendo, ¿no? En medio de todo ese contexto tan espantoso, primero vamos a ver cómo Samuel crecía. Y se nos hace referencia al crecimiento físico de Samuel, ¿no? Eso está también implícito en el versículo 18, que no dice que crecía, pero dice que vestía un efod de lino y que la madre todos los años le iba cambiando el efod por uno más grande que se acomodara a su crecimiento. Pero no solamente crecía en cuanto a su desarrollo físico, sino que también crecía en otras áreas de su vida, ¿no?, en el ministerio y también en su servicio a Dios. Y esto es importante porque la Biblia nos enseña que la vida cristiana sigue patrones semejantes a la vida física. Nosotros como seres humanos, si no tenemos ninguna anomalía, nacemos y vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Algunos crecemos menos y otros crecen más, pero en general lo natural es que como seres humanos vayamos creciendo y nos desarrollemos físicamente. Y la vida cristiana es igual, comienza con el nuevo nacimiento. Cuando conocemos a Jesús como Salvador personal, empieza una vida nueva, ¿no? Y esa vida está llamada a desarrollarse. Nacemos como niños en Cristo y dice la Escritura, necesitamos que se nos alimente con la leche espiritual, con los rudimentos básicos, que son las enseñanzas más sencillas y fundamentales de la fe, ¿no? Y ahí se nos enseña acerca de la salvación, de la seguridad de la salvación, del servicio a Dios, ¿no? De la vida congregacional, de la necesidad de buscar a Dios a través de la lectura de la Biblia, de la oración, de la importancia de congregarse, todas esas cosas que son importantes para nuestra vida. Pero dice la Escritura que eso no puede quedarse ahí, que el creyente tiene que seguir avanzando y hacerse espiritualmente maduro, ¿no? Maduro para tener un conocimiento mayor de la palabra de Dios que le permita tener firmeza para enfrentar la prueba, madurez para poder relacionarse
con una estabilidad emocional con los demás, ¿no? También conocimiento para poder detectar y rechazar las falsas doctrinas que a veces vienen a movernos de nuestra espiritualidad. Crecer. Y ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. Y es importante ver que Samuel crecía en varios aspectos, no solamente físicamente, sino también crecía en su relación con Dios y crecía también en su relación con las personas. Y este pasaje es muy similar a lo que dice Lucas acerca de Jesús, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de Lucas hay un versículo que dice que Jesús crecía, ¿no? ¿Lo recuerdan? Creo que es el 52. Tengo acá. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Y estos dos pasajes nos ayudan a entender cómo esto es un principio espiritual para nosotros. Cómo tenemos que crecer también en estos aspectos de la vida. Crecer físicamente, ¿no? Pero también crecer en gracia para con Dios, para con los hombres y en sabiduría, ¿no? Esto de crecer en sabiduría tiene que ver con el desarrollo mental e intelectual. Aunque en la Biblia es importante recordar que la sabiduría no es tanto un conocimiento académico, no es tener un título universitario o haberse recibido de algún oficio o alguna carrera. La sabiduría de la Biblia tiene que ver con conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Caminar como Dios quiere, ¿no? Ser sabio es vivir en el camino de Dios. Por eso, cuando uno lee lo que dice Proverbio, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Si uno teme a Dios y hace lo que a Dios le agrada, es sabio, ¿no? Y va a tener para su vida bendiciones. Así que conocer la palabra de Dios para poder saber de qué manera tenemos que vivir y cómo tomar decisiones que estén de acuerdo con esa voluntad. Así que es bueno estudiar y prepararse en todo lo que podamos, pero más importante es que conozcamos a Dios, que conozcamos su palabra y que desarrollemos nuestra mente en conocer a Dios. También crecer en estatura o en cuanto a nuestro crecimiento físico es otro aspecto, ¿no? Aunque eso no depende tanto de nosotros. Jesús decía, ¿quién por mucho que se afane puede añadir a su estatura un codo o algún centímetro, ¿no? No está a nuestro alcance decidir la altura en centímetros a la que vamos a llegar, pero sí hay otros factores en los que podemos incidir en el cuidado de nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que mantenerlo en un estado de santidad. Cuando la Biblia habla de cuidar el cuerpo, generalmente enfatiza más bien el aspecto de la santidad práctica, ¿no? De mantenernos limpios de pecados que puedan afectar nuestro cuerpo, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 6, habla de cuidar nuestro cuerpo y de alejarlo de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad o los pecados de índole sexual. Pero también Pablo dice en Romanos que tenemos que poner nuestros cuerpos al servicio de Dios, ¿no? Romanos capítulo 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el tiempo de Pablo, del Nuevo Testamento, estaban los gnósticos, que ellos decían, lo que uno hace con el cuerpo no afecta en espíritu. Así que con el cuerpo se puede pecar y eso no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. Y la Biblia es muy enfática al decir que eso no es así, ¿no? El ser humano, el cristiano, es una sola unidad inseparable, ¿no? Por tanto, lo que hagamos con nuestro cuerpo afecta nuestra relación con Dios. Por eso insiste en que tenemos que preservarnos en santidad, ¿no? También está todo el aspecto del cuidado del cuerpo en cuanto a hábitos de vida saludable, y eso que tiene que hablar otro, que tenga mejor ejemplo en ese sentido. También Jesús y Samuel, los dos, se menciona que crecían en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? ¿Y qué es esto de crecer en la gracia delante de Dios? Bueno, tiene que ver con andar de acuerdo con la voluntad de Dios.
como decíamos recién, es andar con sabiduría, hacer lo que a Dios le gusta. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 8, ahí tenemos un pasaje donde se nos dice de qué manera podemos ser agradables delante de Dios y delante de los hombres. Y dice el texto ahí: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios, andar como Jesús anduvo, es necesario para hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y también esto es importante, porque la vida del creyente tampoco es solamente mirar hacia Dios. Claro que es una parte muy importante y que determina todo lo demás, pero acá también se menciona el relacionamiento con las personas que están a nuestro alrededor. No solamente tampoco los hermanos en la fe, sino las personas con las que tenemos que convivir en nuestro andar diario en el mundo, ¿no? Seguramente todos de nosotros nos movemos en otro círculo además de este, ¿no? Tenemos una familia, tenemos un barrio, tenemos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Con todas esas personas tenemos que relacionarnos, y tenemos que relacionarnos en el ámbito o en la esfera de la gracia, ¿no? Siempre tenemos que ver y tratar a las demás de personas como los trataba el Señor, ¿no? Con gracia. La Escritura nos enseña que no podemos relacionarnos con los demás parados en un pedestal de superioridad moral o escandalizarnos por la forma en cómo vive la gente que no conoce a Dios, porque no conocen otra cosa. Y ellos necesitan que nosotros les mostremos que somos luz y que somos sal, para que puedan encontrar a la salvación por medio de Jesucristo. Así que un crecimiento normal requiere no solamente crecer físicamente, sino también crecer en el conocimiento de Dios, en sabiduría, crecer en la gracia para con Dios y para con los hombres, y también en la santidad. Ahora, la otra palabra que yo quería contar con ustedes, comentar rápidamente en el tiempo que queda, es esta otra que era contexto, ¿no? Crecimiento en estos ámbitos que mencionaba el texto acá y que también nos recuerda a Jesús. Y el otro tema es el contexto. El contexto tiene que ver con el entorno donde Samuel crecía, ¿no? Porque el texto decía, Samuel crecía, iba creciendo. Mientras crecía, seguía ministrando al Señor. Pero ¿en qué lugar? Y eso lo estábamos viendo al principio, ¿no? En el contexto en el que Samuel le tocó crecer, no era para nada favorable, ¿no? Samuel, es cierto, Samuel vivía en el tabernáculo, ¿no? Y su madre había añorado con un hijo que creciera en la casa de Dios, pero la casa de Dios estaba regida por gente que no temía a Dios. Elí no era un modelo de fervor, por lo que vimos, no tenía carácter para enfrentar la situación. Tampoco me parece que era una persona impía, ¿no? A mí me cae un poco simpático Elí. Tengo aprecio, vamos a hablar ya más adelante otra vez sobre él, ¿no? Pero no hacía las cosas bien, ¿no? Yo me imagino como alguien que ya estaba totalmente rendido, ¿no? Y había dejado de luchar frente a la situación que le tocaba vivir. Y bueno, de los hijos ya vimos la clase de personas que eran y las cosas terribles que hacían. Así que el ejemplo que Samuel tenía ahí en su casa donde vivía era lamentable. Sus padres, al parecer, eran gente piadosa. Ellos amaban a Dios, eran personas de oración y cumplían con los sacrificios que había que hacer. Todos los años venían a Silo, no solo para visitarlo a Samuel, sino para traer los sacrificios que correspondían. Pero ellos estaban lejos, ¿no? Y Samuel los veía unos días, una vez por año. Así que no tenía Samuel cerca ningún ejemplo bueno para imitar. Y si medimos la relación de tiempo e influencia, la buena enseñanza
sale perdiendo notoriamente, ¿no? La buena enseñanza, que serían la de sus padres, se limitaba a unos pocos días una vez al año, y el resto del tiempo Samuel estaba expuesto al ejemplo nefasto de los hijos de Elí y a esa desidia que mostraba el sumo sacerdote. Ahora, si solo fuera por el contexto, si el contexto fuera determinante, Samuel no podría haber sido lo que fue. Si el entorno fuera lo que marcara o condicionara definitivamente el futuro de una persona, Samuel jamás hubiera sido lo que fue. Pero hay que diferenciar, ¿no? Samuel fue un hombre singular, ¿no? Es uno de esos pocos personajes de la Escritura a los que no se menciona ningún pecado particular, ¿no? Una lista corta ahí, ¿no? Fue un hombre íntegro de servicio a Dios todos los días de su vida. Realmente un ejemplo de integridad, a pesar de que creció en un entorno tan espantoso. Porque una cosa es la influencia y otra cosa la determinación. Claro que la influencia del entorno juega su partido, pero no condiciona, no es determinante, ni para bien ni para mal. Quiere decir que el hecho de nacer en un hogar cristiano no significa que tengamos el partido ganado. No garantiza la salvación, ni garantiza una vida de compromiso, de servicio con el Señor. Y tampoco crecer en un contexto de impiedad condena a una persona a la perdición, ¿no? Porque el contexto influye, pero no condiciona. Y hay ejemplos bíblicos para un lado y para otro. Personas que nacieron de padres totalmente impíos, que fueron gente que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, y al revés. Y esto es tanto una señal de advertencia como una luz de esperanza, ¿no? Es una señal de advertencia, pienso en los que tenemos hijos cristianos, ¿no? A los padres creyentes nos sirve como una advertencia para recordar que nuestra responsabilidad es permanente, ¿no? Como decía ahí, el partido no está ganado para nuestros hijos porque hayan crecido en un hogar donde los dos padres que conocemos al Señor y estamos involucrados en la obra del Señor. Hay que pastorearlos, hay que orar por ellos, hay que criarlos, como dice la Escritura, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hay que ser ejemplos en la vida cotidiana de santidad y de servicio. Por eso es importante que sea un hogar donde ellos puedan crecer y percibir la relación con el Señor que sea fresca y auténtica. Pero también tenemos que saber que cada uno tendrá que tomar su propia decisión delante del Señor, ¿no? Y que uno puede influir positivamente, puede mostrarles un gran ejemplo, pero al final cada uno va a tener que decidir delante del Señor lo que va a hacer con su vida, tanto para la salvación como para el servicio. Pero al mismo tiempo es una luz de esperanza, ¿no? Y pensaba en todos los que trabajamos con niños o con adolescentes o con personas mayores, no es tanto importante la edad, ¿no? Porque muchas de estas personas con las que nosotros trabajamos o servimos vienen o viven de contextos que son muy embromados, ¿no? Lugares u hogares destruidos, ¿no? Con carencias de todo tipo, carencias económicas, carencias emocionales, afectivas, quizá con antecedentes de abuso, de adicciones, de violencia. Son todas situaciones que humanamente definirían una persona que es insalvable, ¿no? Es decir, este es un caso perdido, pero por la gracia de Dios sabemos que para el Evangelio no es así, no es un caso perdido. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? Claro que también va a depender de la decisión personal de la gente, pero Dios puede romper cualquier clase de cadenas. Por eso, hermanos, qué bueno recordar que si bien el contexto influye, no condiciona. Los ejemplos son importantes, pero no son determinantes. Que esto nos aliente a seguir aprovechando el tiempo que tenemos con nuestros hijos, el tiempo que tenemos con las personas a las cuales les hacemos llegar el Evangelio de la gracia de Dios. Los alumnos de la escuela dominical, los adolescentes del grupo, las damas, los mayores, esas personas a las que tenemos un poco de tiempo por semana, ¿no?
En cuanto a tiempos, también estamos perdiendo como los padres de Moisés perdían con respecto al ejemplo de los hijos de Elí. Pero confiemos en la gracia y en el poder de la palabra de Dios. Por más que parezca que pasamos poco tiempo, nuestro deber es sembrar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una semilla que siempre trae fruto. Termino con un texto de Isaías capítulo 55. Dice en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Que esta promesa sea una realidad en nuestra vida, que la palabra de Dios actúe, pero también en la vida de aquellos con los que nos toca compartir. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.